Maitein mba'eichapa ápe jaikuaáta ogayguakuéra ñe'ẽ. Vocabulario de uso familiar. Cherogaygua, mi familia. Sy, mamá. Ru, tuva, papá. Jarýi, abuela. Taita, abuelo. Mitã, niño. Mitã'i, niñito, bebé. Tía Memby, primo. Tío, tía, préstamo del castellano. El género femenino en guaraní es cuñá. El género masculino es cuimba'e. Los adjetivos posesivos utilizados son che, mi, mío, de, tú, tuyo y indicador de tercera persona para decir suyo. Vocabulario de uso femenino. Ñe'ẽ, cuñante o ipuruba. Mena, esposo o marido. Menará, novio. Memby, hijo o hija. La mujer llama del mismo modo tanto al hijo varón como a la hija mujer. Hermano, hermana, kyvy. Hermanos, hermanas, kyvykuéra. Rovaya, cuñado o cuñada. Kuéra es una partícula sufija que se utiliza para indicar pluralidad. Ñe'ẽndy ogaygua kuimba'énte oipuruva. Vocabulario familiar de uso masculino exclusivo. Tembireko, rembireko, hembireko. Son los tres modos de decir esposa dependiendo del hablante. Ta'yra, ira'y, dos modos de decir denominar al hijo masculino. Tajyra, irayy, los modos de denominar a la hija mujer. Tovaya, rovaya y jovaya, tres modos de decir cuñado o cuñada dependiendo del hablante. Acá en este cuadro podemos observar que la mayoría de los términos son biformes o triformes. Significa que tienen dos o tres formas de uso. Y en el cuadrito al lado tenemos la explicación de cómo identificar y cuándo utilizar cada uno de ellos. Ñe'ẽ ojeipuru hetava. Términos muy utilizados. Karai, señor. Kuña karai, señora. Kuñata'i, señorita. Mitã, niño. Mitã cuñá, niña. Mitã kuimba'e, niño varón. Mitã'i, niño pequeño, bebé. Puru, utilizar. He, sí. Ani o aniri, no. Heta, mucho.